En cada una de estas patologías, no se olvide que cuando se le pregunte, o sea, se le va a dar un tiempo, se va a observar, usted va a observar, y luego de ese tiempo que yo el que yo considere pertinente, va usted a presentar el estudio, ubicar la lesión, describir los signos de la lesión y dar un diagnóstico sindrómico y proponer alternativas etiológicas, ¿correcto? Eso va a ser así. Entonces, a ver, vamos a colocar estas imágenes. ¿Sí? Unos cuantos segundos pondremos cada una de ellas, con la intención de que usted recuerde, ¿no? Cómo se ven tórax no patológicos. Muy bien. Entonces, este es su primer caso problema. Se le va a dar un tiempo de aproximadamente 5 minutos para que luego procedamos a realizar todo lo que ya se le ha indicado, ¿sí? Entonces, observe usted, doctora.
Muy bien, habiendo transcurrido el tiempo más o menos sugerido, comience usted, doctora. Ya. ¿Y cuáles son sus diagnósticos sindrómicos con esa descripción? A ver. Ya, si ese es su diagnóstico sindrómico, ¿cuál sería la descripción y la ubicación? Bueno, la ubicación por ahora no, la descripción. Así. Y con esa descripción llega usted a la conclusión que es un proceso intersticial y retículo nodular, creo que ha dicho todavía. Sí. Ya. ¿En qué parte se miran esos procesos, esas nodulaciones que usted ha mencionado? O sea, me está usted diciendo aquí, ahí hay nódulos. ¿Está segura? A ver, le voy a dar un dato para que recuerde. Todo lo que estoy señalando es normal, normal. No hay patología, o por lo menos no hay patología evidente, ¿no? Así que lo único patológico es lo que ha dicho acá arriba. Me imagino que a esto se refería con opacidad, ¿sí? Entonces, esa opacidad, ¿cuál es su diagnóstico sindrómico? Y susténtelo con los signos radiográficos. Pero ¿cómo llega a la conclusión que es una condensación? ¿Qué signos hay? Porque solo ha dicho radiopacidad. Y si usted dice radiopacidad, puede ser un derrame, puede ser una telectasia, puede ser una masa, puede ser un proceso alveolar, puede ser múltiples cosas. Solo con el término radiopacidad, porque eso se aplica para las pocas patologías que he mencionado y hay más todavía. Radiopacidad de bordes irregulares. A ver, en todo caso le hago la pregunta al revés. ¿Qué signos como mínimo debe tener una imagen
para que yo lo considere como un síndrome, usted ha dicho de condensación, consolidación, ¿qué ha dicho? Ya, ¿qué signos como mínimo debe tener una imagen para que pueda ser catalogada como un síndrome de condensación? Ya no en este caso, en general, ¿qué dice el texto, la literatura? La tráquea, pero la tráquea está ¿dónde? ¿En el pulmón? ¿Y cómo borraría la tráquea? Porque el de condensación está en el pulmón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo borraría la tráquea? Ya. O sea, con el término condensación, sí es cierto, creo que hasta el libro que le he sugerido lo usa, si no recuerdo mal, pero particularmente prefiero el término alveolar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es una condensación, doctora? La palabra condensación, ¿qué significa? Porque si usted me dice eso, yo pienso en la leche condensada Nestlé todavía. Sin ánimos de hacer propaganda a nadie. Había, ¿no? Es leche condensada, ¿sí? También hay leche evaporada, ¿sí? Y también hay leche entera. Hablando de términos que conocemos todos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué leche condensada? ¿Y por qué? O sea, yo pienso en eso, ¿no? Condensación, condensado. ¿A qué se refiere? Sí. Es más, siendo más estrictos, cuando usted me habla de condensación, yo pienso en los cambios de los estados físicos de la materia. Sublimación, fusión, evaporación, vaporización, licuefacción, condensación. ¿Se acuerda? ¿Y a qué era una condensación? O sea, del aire a líquido. ¿Ya? ¿Y dónde pasa eso? En el pulmón, en los bronquios, porque en los bronquios hay aire, ¿cierto? En la luz del bronquio. Entonces, ¿a qué se refiere una condensación? Entonces, la intención de estas preguntas, doctora, no vaya a pensar que es hacerla sentir que no sabe, no, esa no es mi intención, por si acaso, ¿ya? Es que muchas veces, como médico de formación, no solo usted, a todos, a mi persona igual y a todos, ¿no? Creo yo, aprendemos muchas cosas, pero no las aprendemos. Las aprendemos, diré mejor, porque lo dice el libro, pero no entendemos el por qué. Y cuando no entendemos el por qué, no estamos aprendiendo realmente. En el mejor de los casos, es conocimiento que estamos memorizando, porque así está en el libro y luego lo repetimos, pero en realidad no lo entendemos, ¿no? Como constantemente en mi vida, en mi formación, me ha pasado ello, entonces no uso términos o nombres que particularmente ni siquiera me convencen. O sea, sí hay su explicación por qué se llama, y tiene que ver mucho con lo que usted ha dicho de los cambios del estado físico de la materia, ¿no? Pero en radiología prefiero usar el término de proceso alveolar. ¿Por qué? Porque de inicio ya me dice dónde está el problema, ¿no? ¿Dónde está el problema?
En el alveolo o en los alveolos. Muy bien. No en los bronquios, no en el intersticio, no, ni en el espacio pleural. En los alveolos. Ahora, un proceso alveolar, ¿en qué consiste? O sea, ¿qué patologías pueden producir o qué condición se tiene que producir para que se genere un proceso alveolar? Y otra cosita más, ¿no? El término patrón, proceso y síndrome en radiología se consideran sinónimos. O sea, usted me dice proceso intersticial, si me dice un patrón intersticial o un síndrome intersticial, son los mismos, es lo mismo. Solo que particularmente se estila usar alguno de ellos, pero es lo mismo, por si acaso. O sea, decir patrón alveolar, proceso alveolar, síndrome alveolar, es lo mismo en radiología y más aún en radiografías, ¿correcto? Muy bien. Entonces, proceso alveolar. Está en el alveolo, pero ¿qué pasa en el alveolo? Algo como que, ya. ¿Y el aire del alveolo? Ya. O sea, hay un reemplazo. Ya. Entonces, cualquier patología en la cual el aire del alveolo sea reemplazado por una sustancia de densidad líquida, acuérdense las 5 densidades, me va a generar un proceso alveolar. ¿Sí? Sí, ya está. La única condición, reemplazo de aire de los alveolos por sustancia de densidad líquida, o sea, cambio de densidad. Y de ahí viene el nombre, pues, de condensación. Pasa de aire, ¿a qué? A líquido. ¿Sí? ¿Ya entendió por qué le decían condensación? Ya está, a ver. Entonces, pero aún así, prefiero usar el término alveolar. Particularmente. Usted vea si lo usa o no, no hay ningún problema. Pero cualquiera que fuese el término o la terminología que use, tiene usted que comprenderla para que luego pueda defender con sus conceptos. Y si alguien le quiere mover el piso, como dice en el argot, usted no caiga, porque comprendió, entendió, y hasta puede dar ejemplos con diferentes palabras, ¿no? Eso en general es lo que tiene que hacer, ¿no? Entender, no solo lo que dice el libro. Ahora, algunos libros explican mejor que otros, eso también es cierto, ¿no? Ya verá usted qué bibliografía lee, la que mejor le guste, ¿no? O la que mejor entiende. Eso ya es hasta de cuestión subjetiva. Muy bien. Entonces, para que una patología en radiografía se considere como proceso alveolar, debe cumplir ciertos criterios o ciertas características. Uno, tiene que ser una imagen radiopaca de densidad. ¿Qué densidad? Líquida, porque eso es lo que se cumple. Decía, ay, que porque usted me hizo una imagen radiopaca, puede ser grasa o no. A ver, si yo sé que el pulmón tiene densidad aire, cualquier sustancia de mayor densidad me va a generar una imagen radiopaca, ¿sí? Y como es aire, la densidad del pulmón, desde la grasa para arriba me pueden generar una imagen radiopaca. O sea, puede ser grasa, puede ser líquida, puede ser cálcica o puede ser metálica. ¿Puede haber patologías de densidad metálica en el pulmón? Sí. ¿Densidad cálcica? También. Entonces, no basta decir una imagen radiopaca. Tiene que decir su densidad. Y no es porque se me antoje que lo diga, es porque estoy justificando y que hay patologías de diferente densidad que me van a generar una imagen radiopaca. Entonces, en el caso de alveolar, imagen radiopaca de densidad líquida. O sea, siempre que usted hable de densidades o de radioopacidades, tiene que mencionar la densidad.
Con eso ya descarta otras patologías. Muy bien, imagen radiopaca de densidad líquida. Muy bien. De bordes, no definidos. No son de bordes irregulares. Porque si son de bordes irregulares, quiere decir que son definidos. Y los procesos alveolares en radiografía no tienen bordes definidos. ¿Entendido? ¿Y eso por culpa de quién? Por culpa de unas estructuras que se encuentran en los alvéolos llamados poros de Kohn y conductos de Lambert. ¿Se acuerda? ¿Qué función tenían los poros de Kohn, doctora? Ya, sí, comunican alvéolos entre alvéolos, ¿sí? ¿Para qué? Pero ¿y los bronquios no llevan aire a los alvéolos? Y cada alvéolo tiene su ramita de bronquio. Entonces, ¿será por eso, para que le llegue el aire? Ya, claro, comunican los alvéolos. ¿Pero por qué? Fisiología, ¿no? La función básicamente es porque pueden haber circunstancias, inclusive no patológicas, ¿ah? O no infecciosas, bueno, ya. Puede haber circunstancias en las cuales los alvéolos se colapsen, porque no se produjo la cantidad de surfactante necesaria, el paciente estuvo estrés, yo qué sé, situaciones X, que hacen que los alvéolos se colapsen. Y como están colapsados, hay que descolapsarlos, si puedo usar ese término. No basta la rama del bronquiolo respiratorio que le llegue aire. Es como que le falta más aire, más presión. Entonces, ¿quién quiere que le da esa presión extra para que se vuelva a insuflar? Los alvéolos que sí están con su volumen normal. En términos coloquiales, es como que le hacen barra, ¿no? No, si puedes descolapsarte, te vamos a ayudar. ¡Bum! Ya está. O sea, tiene su función. Es, que puede decirse de una manera muy, muy práctica. No es tan simple como lo estoy diciendo, ¿no? Pero es una forma básicamente ultra resumida de cuál es su función. Para que en todo momento los alvéolos estén homogéneamente neumatizados, ventilados, que les llegue el aire. ¿Estamos? Muy bien. Pero por culpa de eso, ¿qué pasa pues cuando se produce una infección, ¿no? Una neumonía, por ejemplo? Llegan las bacterias a los alvéolos y si es que quisieran infectar los otros alvéolos, tendrían que salirse por los bronquiolos y volver a ingresar por otro bronquiolo y llegar al alvéolo, si no existieran los poros de Kohn y los conductos de Lambert. Pero como existen, entonces las bacterias es como un grupo de delincuentes que ingresan a un banco con todas las oficinas con las puertas abiertas. Ya ni siquiera tienen que forzar cerraduras ni abrir nada porque ya todo está abierto. Entonces, este tipo en el caso de infecciones, llegan, producen una infección y se diseminan en todo momento, porque no hay alguien que los limite. ¿Eso se entiende, doctora? Entonces, ¿en algún momento tendría que tener bordes definidos esa infección? No, porque no hay un limitante. Entonces, los procesos alveolares, por definición, no tienen bordes definidos. Y estoy explicando el por qué. ¿Sí? Ya está. Entonces, imagen radiopaca, densidad líquida, bordes no definidos. ¿Qué más? Composición. Es una imagen radiopaca, pero es radiopaca del mismo color todo, de manera homogénea. ¿No? Porque acuérdese de los alvéolos de las bacterias que están poniendo como ejemplo una neumonía, ¿no? O sea, va a infiltrar todo, pero no por igual, güey. Algunos irán más por aquí, más por allá. Al final todo se va a comprometer, probablemente, si es que la infección no es controlada. Pero la distribución de estos gérmenes no va a ser por igual. Entonces, generalmente es de composición heterogénea. Ahí usted va a tener un poquito de discrepancias porque dependiendo de qué libro lea,
Algunos hablan de composición homogénea, algunos, ¿ya? ¿Por qué yo sustento que es heterogéneo? A otros autores dicen que es heterogéneo. A ver, para ello tendríamos que tener el ejemplo de una composición homogénea. Vamos a la imagen. ¿Qué estructura hay acá? ¿Se acuerda que dijimos ayer o anteayer? El hígado. Yo sé que se ven los huesos, ¿sí? Las costillas. Pero si no hubiesen esas costillas, el color del hígado es homogéneo o heterogéneo. Mismo color, ¿sí? Esta opacidad de arriba es homogénea. Ah, ya. Entonces, ¿qué patologías tendrían composición homogénea, por ejemplo? Los derrames. Sabe que es un derrame, ¿no? Entonces, un derrame sí es una patología que tiene composición homogénea. Ya está. Entonces, su composición. ¿Qué más? Mira, ¿cuántas características estamos hablando? Que borra la trama vascular. O sea, ¿hay opacidades que no me borran la trama? Sí, hay opacidades que no te borran la trama. ¿Cuáles? Las de índole intersticial, por ejemplo. Son opacidades, ¿ah? Pero no te llegan a borrar la trama. Te desorganizan, sí, te dificultan, sí, pero no te la logran a borrar. En este caso, en esta opacidad, borra la trama, se ve trama, o sea, la trama, ¿no? Acuérdense que para hablar de trama, pues decía lo normal, ¿no? Acá está, estructura normal, la trama, ahí están las raíces, la ramita, todo bien bonito, ya está. En esta opacidad, ¿se ve la trama? No, porque también hay opacidades que no te van a lograr borrar la trama. Ejemplo, un proceso intersticial en vidrio deslustrado. SARS-CoV-2, COVID-19, para no irnos, para poner un ejemplo cercano, fresco todavía. Será un proceso intersticial tipo vidrio deslustrado. ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué más? Miren cuántas características estamos describiendo. Vienen los signos con nombre propio. Esa opacidad puede o no tener broncograma aéreo o puede o no tener signo de la silueta. El broncograma aéreo, ¿qué es, doctora? ¿Y por qué se miran radiolúcidos? Pero normalmente son radiolúcidos, ¿o no? Ya, ¿pero por qué? Ya, o sea, porque la lesión es radiopaca y los bronquios tienen aire y comienzan a verse, ¿sí? Y en una masa pulmonar cumple su criterio. Es una imagen, lesión radiopaca, pero tiene broncograma. ¿Por qué no? ¿Por qué sí en una y no en otra? Mm, a ver, en condiciones normales, y volvemos al tórax normal. A ver, perdón. Acá está el tórax normal. Los pulmones, si eliminásemos la parte vascular, estas ramitas que son los vasos, las arterias, el pulmón sería homogéneamente oscuro, ¿sí? Claro. Pero en esa oscuridad o radiolucidez, o esta es producida ¿por qué? Porque todo está lleno de alveolos y los alveolos tienen aire. Pero también hay bronquios, que también tienen aire. O sea, la densidad de un bronquio es aérea, porque solo se ve su luz y la pared no se ve. Y el alveolo, aire. Como tienen similar densidad, yo no sé cuál es cuál. No logro discriminar uno de otro. ¿Sí? Hasta ahí está claro. Claro. Los vasos, al ser estructuras tubulares llenas de líquido, o sea, de sangre, tienen otra densidad. Y como lo otro no se ve entre ambos, no se sabe discriminar cuál es cuál, entonces yo logro ver las líneas radiopacas que corresponden a los vasos porque tienen densidad líquida, ¿cierto? Muy bien.
O sea, los bronquios no se ven porque los alvéolos tienen aire y los bronquios tienen densidad de aire, y los vasos sí se ven porque tienen otra densidad. ¿Qué pasó en el proceso alveolar? La densidad de los alvéolos, ¿sabrá cuál es? Líquida. Los vasos, ¿cuál es su densidad? Al tener similar densidad, ahora ¿quién se borra? Los vasos. El problema está en los bronquios, en un proceso alveolar. ¿Cuál es su densidad? Aire. Ah, ya. Entonces, ¿qué es un broncograma aéreo? Es la visualización de los bronquios, que normalmente no se ven, ¿eh? Pero ya. Es la visualización de los bronquios por opacificación de los alvéolos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. ¿Y qué espero encontrar? Como un negativo de esto. Esa parte de pulmón sana, véalo en negativo. A ver, vamos a verlo en negativo, ¿ya? Si es que se puede, yo creo que sí. Ahí. ¿Ve este negativo? Ahora esto sería el alveolar. ¿Y cuál sería el broncograma? ¿Ve las líneas oscuras, ¿no? O sea, el proceso alveolar es como un negativo. A ver, busquemos el negativo en esta opacidad. ¿Hay broncograma? No. Ah, sí. Entonces, no miraba usted el broncograma porque no le han explicado cómo es el broncograma. Y si lo ha leído, como que no lo ha entendido bien. Espero que ahora haya entendido bien lo que se le ha explicado, ¿sí? Si lo he entendido, ya no se va a olvidar, ¿ya? Esto que he hecho a manera así de juego, sin ánimos de nada, como vuelvo a repetir, hacerla sentir mal ni nada, o sea, es lo que usted tiene que hacer con todas las patologías. Tiene que entender el por qué. Cada uno de los signos tiene su explicación y en todos los que he escrito he explicado el por qué. Lo mismo va a pasar cuando usted estudia telectasias. Ah, es una imagen radiopaca de bordes más o menos definidos, pero ¿por qué? ¿Qué pasa en una telectasia? ¿Por qué es radiopaco? Haber dicho sea de paso, una telectasia es una imagen radiopaca, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué densidad? No le escuché. ¿Densidad qué? Líquida, bordes. Generalmente definidos. Acá puede ser irregular, ya. Y tiene una forma, la típica telectasia todavía tiene una forma en particular que es media triangular, con la base dirigida a la periferia y el vértice hacia el hilio. O sea, es borde definido y todavía regular. Muy bien. ¿Borra la trama? Sí, sí la borra. Donde esté esa opacidad, ¿se ven vasos? Entonces borra la trama. Ya está. ¿Qué más? ¿Tiene broncograma aéreo? ¿O puede llegar a tener broncograma aéreo? Sí, puede llegar a tener broncograma aéreo. No es el signo principal, pero puede llegar a tenerlo. Pero hasta ahí no hemos dicho cuál es el signo principal de atelectasia. ¿Qué falta? A ver, ¿por qué se produce una atelectasia? Y es más, para que se entienda, voy a colocar una atelectasia mientras usted va pensando. Tan, 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 tan. Por aquí creo que hay. A ver. Ahí. Atelectasia. Y se va a parecer a la alveolar, ¿eh? ¿Por qué le digo que se va a parecer a la... Me imagino que en esta placa se está dando cuenta de esto, ¿sí? De esta opacidad, ¿sí?
es radiopaca, densidad líquida, ¿no? Acá inclusive los bordes sí son medios irregulares, medios raros. ¿Hay broncograma? ¿Hay broncograma? Sí hay broncograma. O sea, hasta ahí estamos en una alveolar. ¿Qué tiene esta que no tiene la alveolar que hace que yo diga que esto es una telectasia sin ninguna duda? Ahí lo voy a poner, ¿sí? ¿Qué tiene esta que no tiene la otra? O sea, hay patologías que con la ausencia de un signo o la presencia de otro es suficiente para decir, ya no, esto ya no es alveolar, esto es atelectasia. O sea, las patologías comparten muchos signos. Sí, hay varias patologías que comparten muchos signos, pero el que haya uno u otro o más es que lo cual lo va a llevar hacia un síndrome o al otro síndrome. Así es. Por eso es que le hago bastante hincapié en que me diga las características de la opacidad. En el caso de que la patología sea radiopaca, porque también hay patologías radiolúcidas, ¿ah? Entonces, eso es lo que usted tiene que aprender. Y eso se llama semiología radiológica. Que eso ya lo han enseñado, espero yo. De repente no, algunas cositas no ha comprendido. Bueno, estoy tratando de dilucidar lo que pueda. Pero esto no es una clase de semiología, esto ya es aplicación, aplicación. Y sin semiología, como se habrá dado cuenta, no se puede avanzar. Y sin saber anatomía, fisiología, tampoco, ¿no? Eso es la base de cualquier rama de la medicina. Usted domina anatomía, fisiología, fisiopatología, semiología, va a avanzar sin ningún problema en cualquier rama de la medicina, en la que quiera. Obviamente, inclusive también radiología. ¿Entendido? Muy bien. En una telectasia, para que sea telectasia, o sea, ¿cuál es el cambio fisiopatológico? ¿Qué debe pasar así, dijimos en el alveolar, lo que tiene que pasar es que el aire del alveolo sea reemplazada por una sustancia de densidad líquida, ¿cierto? Si esa sustancia de densidad líquida es un infiltrado inflamatorio infeccioso, estamos frente a una neumonía. Pero, ¿puede llegar sangre en el alveolo y reemplazar al aire? Sí. ¿Y cómo se llama esa patología? Bueno, me va a decir hemorragia alveolar, ¿cierto? Ya, ¿y qué patologías? Ya, eso, hasta ahí es sindrómico. ¿Qué patologías producen hemorragia alveolar? Sí, produce hemorragia alveolar. No es su comportamiento habitual, ¿ah? En sí. Hay una patología mucho más frecuente. Todos los días se escucha. No hay día que no escuche esa patología. No. En las radios todavía. Escucha usted radio, me imagino, ¿no? A veces, ya, no es que ustedes son una generación tan moderna. Nosotros los antiguos todavía escuchamos radio, ¿no? Pero en general, doctora, el médico en formación, por más joven o de edad que sea, siempre debe estar informado, siempre, ¿no? Y esto se va a acordar usted cuando esté haciendo su internado o cuando esté trabajando en áreas de emergencia. ¿Qué es lo que no va a querer escuchar nunca? Accidentes de tránsito, volcaduras, atropellos. ¿Por qué? Porque si pasan esos accidentes, ¿a dónde los llevan a esos pacientes? A las áreas de emergencia, ¿cierto? Pues, ¿habrá algún día que no haya algún accidente de tránsito? Todos los días. Entonces, ¿qué patologías pueden producir hemorragia alveolar? Traumatismos, contusiones pulmonares. Un pulmón contuso, ¿qué espero yo encontrar como imagen en una radiografía de un pulmón contuso? Imágenes de síndrome alveolar. ¿Pero dónde? ¿En el centro del pulmón? En la periferia. En la periferia, o sea, en el lugar donde se ha producido el golpe, ¿cierto? Entonces, ¿por qué cree que tanto le insisto? Ubíqueme la lesión. El anterior caso, ¿será por una hemorragia alveolar? En el ápice. ¿Será? No. ¿Dónde se espera más encontrar? En los dos tercios externos y en la periferia, por ejemplo, ¿no? Las contusiones pulmonares. Entonces, muchas veces el ubicar una lesión se considera como un signo.
¿no? Es más, el anterior caso es un proceso alveolar, sí, en el ápice pulmonar derecho. ¿Qué patología usted, o qué agente etiológico, cuál puede ser la causa? Ya hemos alejado contusión pulmonar. ¿Cuál cree que sea la causa? Sí, las neumonías bacterianas, las típicas, ¿dónde se ubican? ¿Indistintamente en cualquier lugar o tiene algún lugar en especial? ¿Dónde? Sí, de manera parecida a las contusiones en las bases y en la periferia. Y se espera encontrar un foco, ¿ah? Uno solo, como en el caso anterior, solo uno. Pero el caso nuestro, o el caso que usted ha visto, está arriba, en el ápice. Cualquier lesión que se encuentre en los ápices pulmonares, ¿cuál es uno de los diagnósticos que usted sí o sí tiene que descartar? Ya la dijo hace un instante, tuberculosis. O sea, solo por ubicación, si está en el ápice, cualquier imagen, la que quiera, tiene que descartar tuberculosis, independientemente de la clínica. Como acá no tenemos datos clínicos, estamos hablando de manera general. Entonces, esa ubicación será una neumonía típica, ese alveolar apical derecho, será lo más probable que no. No estoy diciendo que no sea, estamos moviéndonos en base a lo que la teoría dice. Obviamente en la práctica, si yo le veo y que está séptico, con fiebre, terrible, sudoroso, disneico, expectoración amarilla verdosa, historia de días antes con el proceso respiratorio medio alto que se ha vuelto bajo, hemograma con leucocitosis, desviación izquierda, eso es una neumonía, por más que esté en el ápice. Pero eso yo lo diré cuando ya tenga no solo la historia del paciente, no solo el examen físico, sino además el apoyo laboratorial. ¿Me entiende? Pero si no tengo todo eso, solo como imagen, no sería mi primera opción. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en este caso, o en las atelectasias, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué estructura es la alterada en una atelectasia? Los alveolos colapsan, correcto. Y como ya colapsaron, perdieron aire, obvio, ¿no? Por lo tanto, de ser radiolúcidos, ahora son radioopacos. Pero si ha colapsado, ¿qué se ha perdido en el alveolo? ¿Cómo está el volumen? ¿Aumentó? ¿Se mantuvo? ¿Disminuyó? Por lo tanto, en toda telectasia, ¿qué signos sí o sí debo ver? Signos de pérdida de volumen. Si no hay signos de pérdida de volumen, no hay atelectasia. En este caso, ¿hay signos de pérdida de volumen? ¿Cuál línea medial? ¿Hay línea medial? Anatomía, vamos, doctora. Así se llama, línea medial. El mediastino no es una línea, le voy a decir, es una región, ¿sí? Ya está. ¿El mediastino qué es? ¿Qué pasa con el mediastino? Ya, ¿qué pasa con el mediastino? Ah, ya, se dirige hacia la lesión. O sea, el mediastino está traccionado hacia la lesión, ¿sí? Sí, en este caso de repente está un poquito no tan fácil de ver, pero ahí quien nos ayuda es la tráquea. Fíjese en la tráquea. ¿Ya la vio? No me diga nada todavía, solo véala. ¿Vio la tráquea? Ya está, vea la tráquea.
Y ahora, a ver, volvamos a manera de recuerdo. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. ¿Dónde está la tráquea? O sea, está centrado, ¿sí? Mucho cuidado con esto del centrado. ¿Se acuerda que hay criterios de calidad de placa, que esté centrada, que esté inspirada? Sí, se acuerda, ¿no? Muy bien. Mucho cuidado. A veces las condiciones del paciente son tales que no puedes obtener una placa pues con todos los criterios de calidad. Es más, lo más frecuente es que pase eso. ¿Por qué? Porque el paciente tiene patología torácica, pues no va a poder ni mantener periodos de apnea para que esté adecuadamente inspirada. Entonces, en esos casos, es obvio que no van a cumplir los criterios de calidad. Es más, ni siquiera van a venir conscientes los pacientes. Entonces, van a salir placas totalmente no descentradas, o sea, no centradas, terrible. Y cuando la placa no está centrada, el mediastino todo se va a mover hacia uno de los lados, por una simple cuestión de lógica, ¿o no? Claro, porque está rotada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando usted vaya a decir que no, que esta estructura no está donde debe, ahí fíjese bien en los criterios de calidad, que pueden a veces explicar algo que usted pueda considerar patológico. O sea, ahorita yo no estoy hablando de criterios de calidad, estoy tratando de colocar más o menos placas que cumplan los criterios, pero si el paciente viene con enfermedad neumológica, es obvio porque no va a poder pues colaborar por más ganas que quiera, ¿no? Entonces aquí, mire que cumple todos los, es más, acá hay signo de la silueta y en el otro caso también hay signo de la silueta. Pero aquí, tracción de estructuras. Y el signo patognomónico de atelectasia es que tiene que haber una radiopacidad que traccione las cisuras. O sea que la cisura se dirige hacia ella. ¿Ya? Ese es el signo patognomónico. Pero como hay pérdida de volumen, es obvio esperar que el resto de estructuras también se dirijan. Y mientras más grande sea el área comprometida o el área telectasiada, más tracción se verá. Eso no quiere decir de que siempre debe haber signos de tracción en una atelectasia. ¿Por qué? Porque también existen las famosas atelectasias laminares. ¿Ha escuchado ese término? Y son súper frecuentes, ¿eh? Le voy diciendo, uy, frecuentes. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo típico, valga la redundancia, de varias atelectasias laminares. ¿Las ve? Laminares, como unas láminas vistas de perfil, serían como líneas, ¿o no? Claro, también llamadas discoides, como esos discos de lanzamiento de atletismo, esos discos, discóbolos, los discos vistos de perfil, por eso también se le dice discoides. Aquí, por ejemplo, hay pérdida de volumen. Sí, porque son atelectasias. ¿Y cuál es la definición de atelectasia? Por biólogo. Tiene que haber sí o sí pérdida de volumen. Pero como son tan pequeñas, o sea, sí hay tracción de estructuras, pero a nivel microscópico, podríamos decir así. De tal manera que cuando yo veo la imagen, no veo una tracción real, pero no es porque no haya, es que como son tan pequeñas, laminares, no se logra ver. ¿Entendido? Ya, entonces, tracción de estructuras, ese sí es el diagnóstico, el signo patognomónico de atelectasia y de ellas, tracción de cisura. Ese es lo patognomónico, hacia una opacidad. ¿Ya? Pero mucho cuidado con las laminares. Ahí va a parecer que no hay tracción de nada, pero, o no hay pérdida de volumen, pero sí la hay, solo que no se logra ver. ¿Correcto? Entonces, no es que contradiga, parece que fuese una excepción, no, no es excepción. Simplemente que usted no se está dando cuenta del tamaño, pues no es suficiente para que usted logre ver fácilmente la atracción de las X estructuras, las que fueron. ¿Estamos? Entonces, hay atelectasias laminares también. También hay atelectasias redondas, le voy diciendo, ¿ah?
que al ser redondas entran en el diagnóstico diferencial con las masas pulmonares. O sea, hablar de atelectasia es hablar de varios temas, ¿no? Pero en todas se cumple que hay pérdida de volumen de los alveolos. Si no hay pérdida de volumen de los alveolos, no hay atelectasia. Será un tracto fibroso, será una masa, será un proceso alveolar, lo que usted quiera, pero tiene que haber pérdida de volumen. En los alveolares, por ejemplo, hay pérdida de volumen, se mantiene el volumen, aumenta el volumen. Se mantiene. Va a depender de cuál fue la causa. Porque hemos dicho hemorragia alveolar. Ahí lo más probable es que se mantenga. Pero en una neumonía, sabiendo que es una infección, y toda infección va acompañada de inflamación, ¿o no? El volumen en esa zona, al estar inflamada, ¿cómo estará? Por una simple cuestión fisiopatológica, ¿cierto? Claro. O sea, los alveolares, el volumen o se mantiene o aumenta. Por ahí alguna vez leí en algún autor, no me acuerdo cuál, que decía que el volumen disminuye. Yo lo dejaría así en discusión, porque fisiopatológicamente hablando, ¿cuál sería la explicación? Ahora, es cierto que puede haber opacidades alveolares que además pierdan volumen. ¿Por qué? Porque además tienen zonas de atelectasia. O sea, puede haber dos síndromes a la vez, que como tienen misma densidad o muy similar, tú no sabes cuál es cuál. Y hemos dicho que puede haber broncograma en las atelectasias. ¿En qué atelectasias? Mientras más grande sea el área de atelectasiada, la probabilidad de que se vea broncograma es mayor. ¿Por qué? Porque el problema es en los alveolos. Y los bronquios, sus paredes tienen cierta resistencia, ¿o no? Entonces permanecen ventiladas. Y como todo se pacificó, sería la explicación de por qué sí se puede llegar a ver broncograma aéreo en atelectasias. Por eso es que broncograma aéreo no es patognomónico de proceso alveolar. ¿Ya? Entonces, hay que entender siempre, ¿no? La idea es que usted entienda, ¿no? A estas alturas de su formación, ya no solo tiene usted que ser una esponja que absorba conocimientos, tiene que ser una esponja, perdóneme la comparación, que discierna conocimientos, que entienda. Siga absorbiendo, ¿no? Pero comience a filtrar. A ver, ¿esto por qué? A ver, filtremos, ¿no? Ah, no, no, no es así. Veamos. O sea, eso es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que todo médico siempre hace. El médico siempre está dudando, ¿no? Puede ser esto. Ah, no, pero también puede ser esto. ¿Y por qué no este otro? Ahí hace uso de su conocimiento. Pero va a llegar puntos en los cuales la teoría va a parecer contradecir a la práctica o a la clínica. ¿No? Esos famosos casos especiales. En algún momento algún colega debe haberles dicho en su rotación práctica, acá hay un caso especial. ¿Sí? ¿Alguna vez le han dicho así? Claro. ¿Y qué pasaba en ese paciente? Ah, es que acá, mira, hemos visto y que de repente esta imagen parecía tal, pero no, al final nos dimos cuenta, algo así deben haber lado, ¿cierto? ¿O no? Esos casos especiales son, entre comillas, las excepciones a la norma. O sea, parecía una cosa, pero terminó siendo otra. No es que sea excepción a la norma, es que algo más hubo ahí que de repente uno no se dio cuenta, lo cual explicó el aparente o la aparente excepción. Usted siempre como médico tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser bien suspicaz, perspicaz, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Siempre tiene que estar preguntándose por qué, porque es la única manera en la cual va a lograr afinar sus conocimientos. Es la única. Y acá en radiología, dentro de lo que me compete, por lo menos hay algo que yo puedo intentar mostrarle, ¿no? No lo que yo diga es lo real. Yo explico el porqué. Si a usted le convence, excelente. Si no, busque la explicación. No hay ningún problema, doctora. Yo no me enojo si alguien comienza a dudar, ¿no? Es más, mejor. De la duda nace el conocimiento. Acá hay otra telectasia, por ejemplo, fíjese el nivel del lápice. Pareciera que no hubiese tracción, ¿no? No,
¿O no? ¿Hay tracción o no hay tracción? La tráquea, mírela. El hilio pulmonar derecho. Le ayudo con el izquierdo. ¿Ve este? ¿Dónde está el derecho? Le sigo ayudando. ¿Ves estos vasitos? ¿Ven dónde termina, no? Ya. ¿Ve estos vasitos? ¿Dónde termina? ¿Ya ve dónde está el hilio? Está traccionado. Exacto. La única manera que vea patologías es que conozca lo normal. ¿Ve? Sí estaba, es evidente. Ahora que ya le dije, o que ya vio, mejor dicho, oye, sí, no, mira, ¿hasta dónde está los vasos? Ahora la tráquea. Hay atelectasia acá, sí o sí. Mucho cuidado, hay otra patología que también tracciona estructuras que no es necesariamente atelectasia, pero eso entra dentro de los procesos fibrocavitarios o destructivos, ¿no? Los famosos tractos fibrosos, o sea, las cicatrices pulmonares. Una cicatriz pulmonar es un tracto fibroso. Destrucción pulmonar, reemplazo por tejido conectivo, ¿no? Fibroso. Las cicatrices mueven, desplazan, ¿o no? Sí. Entonces también pueden llegar a entrar, entonces las cicatrices o tractos fibrosos entrarán en el diagnóstico diferencial de atelectasias. Sí, sí, entonces ya usted va analizando, mientras más conoce, bueno, un tracto también cumple con este criterio. Pero un tracto fibroso no es una opacidad, o en todo caso, si se parece a alguien, se parecería a quién? A las atelectasias laminares, porque son cicatrices, como líneas, ¿exacto? Ya, entonces usted ya vaya discerniendo, entendiendo, dudando, preguntando, hágase todas las preguntas que quiera, no hay ningún problema. Acá hay otro tipo de atelectasias, pero estos son de índole laminar, fíjese acá. No parecen traccionar mucho, pero ahí están. Son las más frecuentes, le voy diciendo, ¿no? En cirugía me imagino le han enseñado, ¿no? ¿Cuál es la complicación neumológica más frecuente en un intraoperatorio o en un postoperatorio? Eh, eh, ¿Por qué? O sea, la respuesta de atelectasias es correcta, doctora. El compromiso neumológico más frecuente en un postoperado son las atelectasias. ¿Por qué? Sí, ¿cuándo? Ya lo aprendió, pero no lo entendió. Le voy a quitar esa duda ya que estamos hablando de ese tema, ¿no? Esto más pasa en los pacientes que hacen uso de la anestesia general. Por ejemplo, no va a pasar en una paciente que haga un bloqueo epidural, por ejemplo, una cesárea. Una paciente que le hacen, que le colocan anestesia epidural, está despierta, ¿sabe usted, no? ¿O no? Que no siente de cierta altura hasta, ¿no? Ya está. En ese tipo, no. Estamos hablando de las anestesias generales. Posoperados que hayan hecho uso de anestesia general. ¿Qué pasa en esos pacientes que hacen uso de la anestesia general, que los ponen inconscientes? ¿Qué cree que pasa con el centro respiratorio? Lo deprimen. Es como que apagan el switch. ¡Plic! Ya no funciona. Como ya no funciona, ¿qué tienen que hacer con ese paciente? Darle apoyo ventilatorio. Por eso es que los intuban y les ponen y los conectan a ventiladores mecánicos. ¿O no? Claro, porque han apagado el centro respiratorio, porque una reacción secundaria al uso de anestesia general. Entonces, terminaron la operación y a ellos tienen que hacer de que el centro respiratorio vuelva a activarse. Eso va a pasar conforme los efectos de la anestesia vayan desapareciendo o por lo menos disminuyendo.
Pero ese switch, ese encendido del centro respiratorio, ¿cree usted que va a ser así como un foco que yo lo prendo y lo apago y vuelve a funcionar? ¿O tiene su proceso? Es progresivo. Tanto así que los pacientes posoperados no pasan a ambientes hospitalarios, pasan al recuperatorio inmediato en los ambientes de sala de operaciones. Eso también sabe usted, ¿no? Los observan hasta quitarles el oxígeno y todo. Pero una vez que ven que ya más o menos su centro respiratorio está funcionando, de ahí los pasan a sus ambientes hospitalarios. Pero todavía el centro respiratorio no está bien, no está al 100%. O sea, en palabras más sencillas, es un paciente que hipoventila, ¿sí? Por lo tanto, el aire que le llega, ¿ventilará todos los alvéolos? No. Por lo tanto, muchos alvéolos, al no llegarles aire, ¿qué va a pasar con ellos? Y por ende, ¿qué es la patología que va a producirse en ellos? Atelectasias. ¿Entendió por qué? Es más frecuente las atelectasias en los posoperados inmediatos de anestesia general. Tan simple como suena, ¿no? Entonces, trate usted de entender la medicina así, ¿no? Lo complejo vuelve a ser lo simple. No hay otra forma. Y una vez que logre usted eso, se va a dar cuenta que la medicina es bien hermosa. De hecho que lo es. Y es bien lógica, la gran mayoría de veces. Sí hay excepciones a la norma, sí hay rarezas, sí hay particularidades, pero no es bueno comenzar aprendiendo esas rarezas. Mejor aprendamos lo más frecuente, pero entendamos el por qué. Esa es la idea, ¿no? Entonces ahora se ha entendido por qué las atelectasias, varios temas hemos tocado, hasta tuberculosis algo hemos hablado, ¿no? Bien, esa es más o menos la forma como en mi persona le sugiere a usted que entienda cómo usar estas herramientas. Pero si no sabe el cambio fisiopatológico y cómo funciona la herramienta, no va a entender por qué una imagen la veo así y por qué no la veo de otra forma. Esa es la forma que yo sugiero a la gran mayoría de estudiantes. Espero que en usted motive a aprenderlo así. Si encuentra otra forma mejor, excelente, úsela, no tengo ningún problema. La idea es que entienda, ya no solo que aprenda. O sea, hay que aprender, pero comprendiendo, entendiendo el porqué. ¿Correcto? Bien. Entonces, para el día de mañana vamos a continuar con las últimas patologías, con otras patologías, ya no estas que hemos tocado, ¿ya? Para la próxima semana ya comenzar con tomografía u otro método de apoyo diagnóstico. ¿Ya, doctora? Y estoy haciendo hincapié en tórax, ¿por qué? Porque sí, pues va a ser, de todos los estudios de imagenología en primer nivel, es el que más va a usar. Sinceramente es el que más va a usar. Por lo tanto, es el que más debe comprender. Radiografía de las otras regiones sí las va a saber, pero si logra usted comprender esto en tórax, lo mismo va a ser en el resto de regiones y hasta va a ser más fácil. Sinceramente va a ser más fácil, de verdad. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro de lo que se ha hablado? Sí. ¿Sí? Ahí viene el problema, pues. Solo con imagen, una delectancia redonda puede confundirse con una masa, le dije, ¿se acuerda? Una neumonía redonda es una excepción. Tiene su explicación, ¿ah? Pero si yo le digo neumonía redonda, ¿cómo son sus bordes? O sea, definidos, ¿o no? Tanto así, hasta es regular, parece un redondo. Si tiene su explicación. Pero la peculiaridad de esa neumonía es más que todo de la edad pediátrica. Ya. O sea, en adultos, rarísimo. No le voy a decir que no, porque en medicina todo puede pasar, pero es rarísimo, ¿no? En mi vida médica nunca he visto una neumonía redonda en un adulto. En niños sí he visto. Pero las atelectasias redondas es al revés. Más hay en adultos y casi no hay en niños. Casi no hay en niños. Pero tienen una peculiaridad, que para que se forme esa atelectasia tiene que haber patología pleural previa. O sea que esas atelectasias son periféricas. Tiene que ser, porque ¿dónde está la pleura?
¿no? Entonces, las neumonías redondas muchas veces, solo como imagen, este, no logras discriminar si es puede ser una telectasia redonda, puede ser una masa pulmonar, ¿no? Entonces, la clínica le va a ayudar bastante, doctor. ¿Sí? Pero solo como imagen, por lo menos con radiografía, hasta ahí la sospechas, pero no la puedes aseverar. Puede que haya algo de bronquitis, depende del tamaño de la neumonía, ¿ya? Entonces, más es en pediátricos. Eso está así, también revíselo si desea. Tiene su explicación. Búsquela si desea, ¿no? Pero esa es una excepción a la norma, porque parece romper todo lo que hasta ahora hemos hablado. Existen, ¿no? Primero, aprenda el resto y cuando ya lo domine, comience usted a indagar sobre las peculiaridades. Y ahí sí, realmente cuando las lea, las va a entender. Ah, con razón. Ahora, hay algunas que no tienen explicación, ¿eh? Que no son muchas. Ahí, cuando encuentre usted cosas así más raras, de ahí nacen pues las investigaciones médicas, los proyectos de investigación, cuando encuentra algo que parece romper la teoría. ¿Ah? Muy bien. Entonces, nos encontramos el día de mañana mismo hora con otras patologías torácicas. ¿Ok? Hasta mañana.